Ok. El día de hoy vamos a ver una primera parte de la unidad 1 en donde vamos a trabajar conceptos básicos de imágenes. Para empezar a trabajar cierta terminología. Bueno, si alcanzan a visualizar bien la presentación, no veo por acá lo verde cuando comparto. ¿Está bien? Sí, se ve bien. Ok. Ok. Una imagen, como tal, va a ser una representación en 2 dimensiones, pero de un mundo que es 3D. ¿Ok? En donde vamos a tener una malla, una matriz, y cada uno de los puntos dentro de esa matriz lo que nos va a representar va a ser una intensidad de color. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá un mundo que es tridimensional y a través de un sensor, pues lo vamos a plasmar en una malla con información de color. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo yo ubicar a un objeto en un plano 3D? Imaginen su cuarto que fuera el origen de las coordenadas de X, Y, Z, ¿ok? Entonces, uno de sus muros puede ser justamente ese origen. Entonces, hacia acá sería un muro que fuera X, el otro muro que fuera Y. Cualquier punto dentro de este cuarto se puede ubicar en una intersección X, Y, ¿ok? Y ya cuando llegamos a ese punto, la altura del objeto nos diría la coordenada Z. Entonces, cualquier elemento en 3 dimensiones lo podemos ubicar, si tenemos un origen, en un X, Y, Z. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forman las imágenes? Tenemos por acá una pantalla en donde se va a reflejar toda la información. ¿Ok? De este lado, pues tenemos objetos. Aquí tenemos un eje óptico. Un sistema óptico que es una lente. Y entonces, lo que ocurre acá, la intensidad de los colores, pasa a través de esta apertura y con esta lente se refleja sobre la pantalla. Lo que vamos a ver nosotros es la representación al final, ¿ok? En la pantalla. Esa es la manera en cómo digamos, la intensidad se refleja en ese sensor que va como retener esa intensidad de color que se recibe. ¿Ok? Ahora, vamos a pensar que acá tenemos una fuente de luz. Entonces, cualquier objeto va a recibir esta intensidad y la va a reflejar. ¿Ok? O en más o en menos medida. Hay objetos muy opacos que no van a reflejar nada, hay otros que son más intensos. Entonces, esta intensidad que se refleja en la superficie es lo que pasa justamente a través de la parte del arreglo óptico hasta llegar a una matriz donde se va a recibir esa información de color. ¿Ok? Ahora, imaginen que acá en esta parte derecha tenemos un punto X, Y, Z, como les dije, que se ubicaban los elementos en el espacio tridimensional. ¿Ok? Cuando yo lo reflejo sobre una superficie matricial para tener ahí su color, lo que va a pasar es que va a haber una transformación. ¿Ok? Mientras yo aquí tenía X, Y, Z, aquí yo la encuentro dentro de esta matriz en una posición UV. ¿Ok? Pero esta UV no lo pongo ahí XY porque si no, daría la idea que se está recibiendo en la misma posición XY y que solo se está perdiendo Z. ¿Ok? Cuando en realidad no está haciendo eso. Lo que está sucediendo es que esta coordenada U y V son producto de una transformación matemática en donde tiene 3 parámetros en realidad, que es la X, la Y y la Z. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando dos objetos en una imagen se ven sobrepuestos?
¿Sí han visto cuando toman una foto en donde dicen, ay, fulanito obstruyó a otra persona y no se ve en la imagen? ¿Sí les ha pasado eso? Chicos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿Las personas en realidad están sobrepuestas? No. ¿Están de acuerdo? O sea, en el espacio tridimensional no están sobrepuestas. Una está aquí, otra está acá. ¿Están de acuerdo? Pero cuando se refleja en la imagen, como es mi caso de mis manos, una de ellas se pierde. ¿Por qué? Porque en la nueva transformación comparten sus coordenadas. ¿Están de acuerdo? Entonces, a pesar de que de origen X, Y, Z son diferentes, cuando ya las transformo, resulta que es el mismo lugar. ¿Sale? Entonces, en donde se encuentran los objetos, en realidad son unas coordenadas, sí son dos dimensiones, pero no corresponden a ninguna directamente a cómo eran. ¿Sale? Ahora, una imagen en tonos de gris, tenemos colores que van desde el negro hasta el blanco. ¿Ok? Esa es, digamos, esos son los colores posibles dentro de una imagen gris. ¿Ok? Y son todos los valores intermedios entre el totalmente negro y el totalmente blanco. ¿Ok? Todos esos tonos. Ahora, aquí tenemos, dejen ver si les puedo mostrar algo parecido a esto. Perdón. Regreso. ¿Okay? Entonces, una imagen de color en tonos de gris, yo la puedo ver como formada de tonos grises, tonos claros, tonos oscuros, pero también la puedo considerar como si fuera un relieve topográfico, en donde lo oscuro está hasta abajo y lo claro aparece como partes altas, como si fuera la tierra, ¿no? Ahora, el muestreo. ¿Cómo es que yo esta imagen la almaceno para representar esos tonos de intensidad de color? ¿Ok? Entonces, lo primero es que los colores yo los guardo en una malla de valores numéricos, ¿ok? Y esa malla de valores numéricos le da algo que se le llama la resolución espacial, es decir, cómo esta imagen en el espacio es representada, pues a través de n renglones y m columnas, ¿ok? ¿Qué pasa mientras mayor sea el número de puntitos que yo represento? ¿Qué creen que pase? O menor, mayor o menor. ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen, chicos? Pues entre mayor, yo siento que va a estar más definida la imagen. Muy bien. O sea, a primera vista, cuando vemos una imagen que fue muestreada en muchas mallas, lo que vamos a ver es que se parece más a la realidad. ¿Por qué? Porque cada puntito tiene una representación. Y cuando yo hago un mallado más grande, lo que va a pasar es que hablando de mi mano, tal vez en un mismo cuadrito yo quiera representar todo esto. Y entonces, pues, esta parte es oscura, esta parte es clara y esta parte es oscura. Resulta que lo que va a guardar va a ser el promedio y ya no se va a parecer en nada a nuestros valores. Ahora, este efecto, cuando ustedes lo visualizan, ustedes lo conocen como el pixeleado. ¿Se ve pixeleado? Pues claro, porque un cuadrito quiere representar muchos colores y entonces no puede. Nada más puede tener un valor, ¿no? Entonces, ese valor que estamos guardando, que puede ser el promedio, que puede ser el máximo, puede ser el mínimo o otro valor, pues no va a representar de forma fidedigna lo que queremos representar, ¿verdad? Y entonces va a tener, pues menos, ¿verdad? Aquí lo que está poniendo es
perdón, esta sección que está aquí, en donde se ve la parte clara con la parte del ojo oscura. Entonces aquí se nota cómo hay un mallado muy, muy detallado, ¿no? Ese es el muestreo a nivel espacial. Ahora, la cuantización lo que nos dice es, ok, ya tengo el enmallado, pero ese punto XY dentro de la imagen, ¿qué valores posibles puede tener? ¿Ok? No es lo mismo que si cada punto solamente puede ser blanco o negro, o puede ser 16 tonos de intensidad o 256 tonos de intensidad. Entonces, no solamente es qué tan detallado es el muestreo en el espacio, sino cada puntito, cuántos colores me puede representar, ¿ok? Y aquí ni siquiera estoy hablando de color para decir, bueno, es un RGB, no. Estamos hablando solamente de cuántos valores posibles puede almacenar, ¿ok? Entonces, una cosa es cuántos cuadritos y otra cosa es esos cuadritos, cuántos colores tiene capacidad para representar esas intensidades, ¿ok? Y a eso se le llama la resolución en amplitud. La otra era resolución en espacio. Este es en amplitud, ¿ok? Ahora, los colores. Lo que tenemos nosotros en el mundo 3D, en realidad son diferentes colores, ¿no? Aquí se nota. Entonces, ¿cómo yo hago que esto que está aquí en la imagen se represente de forma parecida a esto? ¿Ok? Entonces, esto del color va a ser un descriptor, es decir, me va a definir cómo es el espacio 3D representado en la imagen, ¿ok? Nos puede ayudar, por ejemplo, para extraer objetos, por ejemplo, no sé, si estamos hablando de una producción de elementos metálicos, el color podría ser la diferencia entre una pieza de acero inoxidable y de cromo, por ejemplo. Ahora, algo que por ahí nos dice es, no sé si ustedes ya lo habían notado, que en los tonos en luz de día, nosotros podemos tener mucha precisión para identificar elementos y colores, ¿ok? Pero cuando estamos de noche, identificamos muy pocos tonos oscuros. ¿Sí lo habían notado ustedes? Sí, Miss. O sea, que nuestra mayor capacidad es ver de día, por supuesto, a eso se refiere, ¿no? Y en la noche, pues no somos tan eficientes, y creo que también nos afecta un poco las intensidades de las pantallas, ¿no? A los programadores. Entonces, tenemos doble problema nosotros en la noche, ¿verdad? Pero bueno, entonces, un esquema de colores es imágenes binarias, en donde cada puntito que yo les decía de esa resolución de intensidad, lo que nos puede albergar es solamente un 0 o un 1, ¿ok? Ahora, dejen ver aquí si tengo, ok, no tengo, déjenme mostrarles para que ustedes me digan cómo lo ven, permítanme. Bueno, en estas imágenes binarias que les integré, normalmente se puede inferir que la parte blanca es el objeto. ¿Están de acuerdo? O sea, por ejemplo, aquí se nota como si fueran estas células blancas, la parte del objeto, y nosotros le llamamos fondo a lo que no nos interesa. Entonces, el fondo sería esta parte. ¿Están de acuerdo? Aquí tenemos una sección de un microcircuito en donde tenemos también lo blanco como si fuera parte del objeto y el fondo la parte negra. ¿Ok? Aquí no ubico yo exactamente qué es, pero están seccionando una parte de la imagen y por eso se ve totalmente blanca.
¿ok? Ahora, aquí como tal, también yo podría pensar que el blanco es el objeto y la parte que no me interesa es el oscuro. ¿Están de acuerdo? Pero podría ser la convención al revés, en donde digamos, yo quiero que el objeto sea representado por el oscuro y el blanco, el fondo. ¿Ok? No hay ninguna restricción a cuál tiene que ser el objeto. Puede ser uno, puede ser otro. Lo que sí es que dentro de una imagen, todas las secciones del objeto es 1 y todas las secciones del fondo es 0. No hay mezcla de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el caso de imágenes binarias, ¿no? Ahora, en tonos de gris, ya lo habíamos visto con el otro ejemplo, se puede guardar en dos opciones. Una, como un valor en un intervalo, por ejemplo, de 0 a 255, o como la parte proporcional que le toca en ese punto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del intervalo de 0 a 255, ¿qué valor decimal le corresponde, por ejemplo, al 125? Entonces tomaríamos 125 y lo dividimos entre 255 y nos da 0.49. Este 0.49 sería el valor que colocaríamos aquí. Esa es una forma de representar la parte de gris. Ahora, lo interesante aquí es, bueno, si yo tengo 0.1789, 0.1789 y mis valores están de 0 a 255, lo multiplico por 255 y me da 45.6. Entonces, este 45.6 le corresponde a ese valor que ahí tenemos, ¿ok? Al 1789 que tengo por aquí, ¿ok? Si yo cambiara mis valores y en vez de ser 255, fueran 512 elementos, entonces yo multiplicaría por 511 el punto 1789 y ahora tendría un valor de 91 en el intervalo de 0 a 511. ¿Ok? Entonces, va a cambiar. Va a cambiar esta representación de acuerdo a cuáles son los valores posibles que puedo guardar, ¿no? O bien directamente ese valor. ¿Ok? Más ejemplos, Ok, en este tipo de imágenes que son en niveles de gris o en tonos de gris, noten cómo en algunas de ellas no tenemos elementos que sean totalmente blancos. Por ejemplo, aquí, en este que tengo aquí, yo veo muy poco blanco dentro de la imagen. Si es que es blanco, yo más bien lo veo como gris claro. Aquí sí veo tonos blancos y aquí también. Y en el caso de totalmente negro, aquí sí veo bastante. Aquí veo algunas secciones. ¿Ok? Y acá. ¿Qué podría ser que quisiéramos en esta imagen que tenemos del lado izquierdo? En ocasiones se quiere contar cuántas células se ven por ahí sobrepuestas, ¿ok? Entonces, para eso se usa como procesamiento y se separa, ¿ok? Aquí tenemos, de hecho, a ver aquí, bueno, esta podría ser parecido, pero es otro tipo de circuitos, ¿no? Y esta es una fotografía en tonos de gris. Ahora, uno de los espacios de color, es decir, cómo represento los colores en la imagen, tenemos el espacio de colores RGB, ¿ok? En donde tenemos combinaciones de rojo, verde y azul para hacer las diferentes tonalidades que yo tengo. Y aquí les puse los códigos en donde tenemos saturación en alguno de los canales. Por ejemplo, si todos los canales tenemos en 0, pues me va a representar el valor totalmente negro, ¿ok? Si tengo todos los tonos en 255, es decir, todos los canales R, G y B, entonces estoy representando el tono blanco. Si alguno de
de esos canales está totalmente saturado, los demás en ceros, es el color puro de ellos. Por ejemplo, si es el primero, es el rojo. Si es el segundo, el red, green, blue. Entonces, si es el segundo es verde. Y si es el tercero es azul. ¿Ok? Y luego tenemos combinaciones posibles entre cada uno de estos canales, en donde podemos tener el amarillo. El amarillo se forma entre el verde y el azul, muy raro. El magenta, este sí es rojo y azul, y ahí van formándose, ¿no? Diferentes tonos. Y si ustedes necesitan algún tono en especial, directamente al Google lo pueden buscar y tiene como una paleta, y ahí ustedes pueden elegir algún tono en especial en donde les dé los tres valores del canal, de los canales, ¿no? Y para eso pues se va a necesitar 8 bits por cada una de nuestros píxeles. Ahí hay otros valores. Ese rosa que está ahí es el color de rosa de Barbie, así un color muy, muy intenso. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos colores posibles tenemos? ¿Cuántas combinaciones posibles hay de estos colores? ¿Sí están de acuerdo que es 256 a la 3? ¿Más o menos? ¿Cuánto dijo a la 3? 256 a la 3. Porque cada canal tiene de 0 a 255, entonces tiene 256 posibilidades. ¿Vale? Entonces, tal vez para el ojo humano sea difícil identificar los 16 millones posibles de combinaciones de R, G y B. En los oscuros, en los claros tal vez sí identifiquemos mucho más, ¿no? Ahora, viendo el modelo RGB como si fuera un dado de un cubo de Rubik, le llaman. Lo podemos ver como que aquí tuviéramos los dos valores de los primeros dos canales, que es RG, y en la tercera dimensión tuviéramos el azul, en donde cada uno de estas posibles combinaciones pues nos dan los tonos que se pueden formar, ¿no? Ahora, existe otro espacio de colores que es el Y y Q, ¿ok? Estos son las abreviaturas para luminancia, matiz y saturación. Este tipo de códigos de color se maneja en la televisión. Entonces, digamos que es una manera más eficiente de transmitir la información. A eso se especializa. Y entonces aquí tenemos, este sería el matiz y esta sería la saturación, I y Q. Y aparte tenemos los diferentes tonos de luminancia. ¿Ok? Ahora, yo lo entiendo como si aparte de esos tonos que tenemos en esa matriz, a cada uno de esos puntitos en donde se pueden intersectar los valores I y Q, yo le pudiera dar aparte mayor o menor intensidad de color o brillantez, véanlo así. Entonces, ese sería un espacio de color. Otro espacio de color es el YCBCR. Y lo que tenemos aquí es la primera, nuevamente, voy a regresar, es luminancia. Esto se repite en estos dos, ¿ok? Y aparte tenemos dos parámetros, que es CB y CR. Y estos tienen que ver con una reubicación del color en otra escala. La primera escala está entre el azul y el amarillo, y la otra está entre el rojo y el verde. Ahora, lo que podemos hacer nosotros es, si yo tengo el valor
R, G y B que yo quiero representar en este espacio, entonces aquí yo pondría el R, el G y el B. Existe ya una matriz de transformación. Entonces tomo este renglón, lo multiplico por la columna, ¿ok? Y me da un valor en el primer renglón. Tomo este segundo, con la misma columna, me da un valor en el segundo renglón y este en el tercer renglón, ¿ok? Esos resultados le sumaría estos valores y esto es lo que nos da la nueva codificación YCBCR, ¿ok? Ahora, hay otro que es el HSY. Este en especial trata de emular lo más parecido a como ve el humano. Entonces, lo que hace aquí es, yo tengo dos, nuevamente, intensidad, y saturación. Entonces, a través de estos dos valores, yo encuentro un punto dentro de este intervalo de color, y aparte, yo tengo una tonalidad que le voy a poner. Entonces, ¿okay? Encuentro estos dos puntos y luego le doy una tonalidad, y es lo más cercano a como percibimos nosotros el sistema de color. Ahora, ¿qué es en sí el procesamiento de imágenes? ¿Qué es lo que vamos a trabajar esta clase? Bueno, se refiere a manipular las imágenes y también a analizar esa información que viene dentro. Por ejemplo, vamos a trabajar los tonos de color y vamos a ver qué tipo de imagen tiene, qué información maneja. Por ejemplo, si es una imagen aquí, a ver, déjenme ver. Aquí, a ver. Voy a ponerlo aquí. Aquí lo voy a poner, permítanme. ¿Se alcanza a distinguir qué tipo de imágenes estoy presentando? Por ejemplo, la de abajo, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven? ¿Cuándo Un fue poquito tomada? oscura. Estas son fotografías que se toman de noche en ciudades diferentes del mundo y la colección se llama Dark Cities. ¿Ok? Entonces, originalmente así están tomadas y una de las técnicas que vamos a ver lo que va a hacer es mejorar ese contraste para que podamos distinguir cosas que aquí pues no es parte, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? El ojo humano no está capacitado para distinguir tanto en la oscuridad, entonces muy poco se alcanza a ver, ¿no? Ahora, en la parte de arriba a la derecha, donde está el Popocatépetl, ¿cómo ven los tonos que tenemos? ¿Qué tipo es ahora? Demasiado color, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, ahí lo que podríamos intentar en procesamiento de imágenes sería hacer un poco de más contraste en la parte clara, a diferencia de acá de abajo, en la parte oscura. No sé, tal vez para distinguir algo de la superficie del volcán o algo dentro de del cielo, que es, no sé, alguna nube, algo que queramos distinguir, ¿no? Y en el caso del lado izquierdo de Baboon, ahí lo que tenemos es mucha textura. Cuando le toman la foto a su pelaje, se notan como muchos puntitos. No sé si alcanzan a verse esos detalles. Para que se pudiera poner ahí, pues lo tuve que hacer más pequeño, ¿verdad? Pero creo que sí se alcanza a distinguir un poco. Ahora, tal vez ahí el reto no es tanto mejorar el contraste o que se vea más porque se alcanza a distinguir, sino que esa textura sea un poco más suavizada, ¿sí? Para que se vea como menos, ¿cómo le podemos decir?
Como que los cambios en la textura del animal se vean menos drásticos, ¿no? Que se vea algo más suavizado. Eso es tal vez lo que podríamos pensar. Entonces, voy a regresar ahora acá. Entonces, dentro del procesamiento de imágenes, se refiere no solo a manipular esos colores, esos contenidos de imagen, ya vimos que son números al final, sino también analizar esa información que nos da. Entonces, puede ser, por ejemplo, que yo quiera, como les dije, mejorar el contraste en los oscuros o mejorar el contraste en los claros, o no sé, suavizar la imagen o separar algo. ¿Se acuerdan que yo les dije que parte de acá, de las imágenes aquí, de las binarias, esta parte lo seccionaron? Creo que son animales que están pastando. Entonces, estos, lo que querían en este proceso, pues es separar esos elementos de el fondo, ¿no? Entonces, eso es parte de los objetivos que aquí aparecen. Cómo modificar esta información que contiene. Y lo que nos dice es una transformación imagen-imagen. Es decir, yo tengo una imagen, la transformo y lo que obtengo es otra imagen. Otra imagen mejorada, otra imagen con más contraste, otra imagen más clara, más oscura, no sé. ¿Ok? Ahora, la segmentación es cuando yo quiero separar alguna región de interés. ¿Ok? Entonces, no sé, por ejemplo, ¿se acuerdan de las células que les dije que aparecían como todas sobrepuestas en la imagen de tono de gris? ¿Se acuerdan? De hecho, era una imagen de microscopio. ¿Sí se acuerdan de esta? Aquí. Yo les dije, pues, podría ser que el interés sea justamente separar estas células que tengo aquí. ¿Sale? Imaginen que lo que nos interesa son las células más claras. Entonces, puede ser esta, esta. Y las otras omitirlas, ¿no? Porque no cumple con el criterio. A eso se refiere la segmentación, en donde yo tomo una parte y extraigo esa región. Es decir, de toda la imagen yo separo esas células que son de mi interés. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasos fundamentales tenemos para el procesamiento de las imágenes? Vamos a empezar del lado izquierdo, por acá, inferior, ¿ok? Por acá tengo un dominio del problema. ¿A qué se refiere esto? Alguien nos tiene que decir qué es la parte de interés que se quiere dentro, por ejemplo, de esta imagen de microscopio. Entonces, un médico, un biólogo nos tiene que decir, bueno, aquí lo que quiero yo separar son las células claras, porque las claras tienen que ver con algo una propiedad de este ser vivo que estoy analizando, ¿ok? O puede ser, ¿se acuerdan también en la parte de la imagen en tono de gris, cuando yo les dije que era una parte del ojo, ¿se acuerdan? En donde veíamos la depresión topográfica. Esa región, donde les dije que donde se estaba muestreando, y les dije aquí, son los valores numéricos que están representando el ojo. Bueno, esa parte clara se refiere a un tumor dentro del ojo, y lo que necesitamos es aislar esa parte clara para saber las dimensiones de este tumor. Entonces, a eso se refiere el dominio del problema, a ese conocimiento que necesitamos para que yo pueda identificar qué es lo interesante de esa imagen, o qué es aquello que quiero segmentar, o qué es aquello que yo quiero modificar. ¿Ok? Bueno, luego necesitamos adquirir las imágenes, es decir, tomar las fotografías, ya sea del microscopio, ya sea a través de una cámara, ya sea a través de
de un objeto que está volando y que quiere tomar esta imagen, ¿ok? Luego, esta parte de la adquisición de las imágenes. Luego viene un mejoramiento. El mejoramiento se refiere a qué quiero cambiar de la imagen original. Ya sea puede ser modificar que sea más clara, que sea más oscura, que sea menos contraste, que sea más contraste. Es aquello que yo quiero, que yo necesito que de origen sea mejor. ¿Ok? No sé, por ejemplo, cuando estamos tomando imágenes de una intersección, lo que sucede es que cuando pasan las nubes, hacen un efecto de obscuridad. No sé si se alcanza a ver aquí en el objeto. Y pasan las nubes y se ve claro. ¿Sí lo ven? Aquí está. Entonces llega un momento que cuando son muchas nubes, toda la imagen se vuelve oscura y sale el sol y se ve todo muy claro. Entonces, tal vez de origen, tengamos una imagen muy clara o muy oscura. Y entonces, antes de procesarla, necesitamos quitarle esa saturación. Entonces, si está pasando la nube, y en ese momento se vuelve claro, que esta parte no se vuelva excesivamente clara. Y entonces podemos por ahí hacerle algún mejoramiento para que entonces las imágenes no tengan estos brincos de color dentro de la secuencia. ¿Okay? La restauración de las imágenes se refiere a cuando dentro de la misma imagen se incluyen elementos que no son aceptables. Les voy a poner un ejemplo que tengo aquí. Esta es una imagen que se toma de un vuelo de un avión. ¿Y qué elemento no deseado encuentran en la imagen? ¿Se alcanza a distinguirse, chicos? Sería como la línea anaranjada que atraviesa la imagen. Exactamente. Me imagino que fue a contraluz la foto. Entonces ahí un rayo de luz del sol llegó y me la dañó, ¿no? Entonces imagínense que yo quiero tener la versión original, bueno, la versión sin afectación de la imagen, ¿no? Entonces quiero quitarle eso. Bueno, lo que aplicaría se le llama restauración de imágenes, donde trato de eliminar esos elementos y que no me interesan. El mejoramiento, les decía, es cuando, a ver, déjenme ver si tengo esta. Nada más es una de las técnicas, es la más sencilla, ¿no? En donde tenemos una imagen original que tiene poco contraste, lo modificamos por ahí y ya se ve un poco mejor lo que queremos. Ahora, no es que la cambiemos a que se vea como de día, porque es una imagen de noche, pero sí se alcanza a distinguir un poquito mejor, tal vez las texturas, tal vez es Río de Janeiro. Entonces, tal vez un poco la bahía, no sé si alcanzan ustedes a distinguir un poquito mejor esta imagen. ¿Sí? Sí. Un poco, ¿no? O sea, no se ve tan espectacular, ¿verdad? Pero sí ayuda. Bueno, entonces a eso se refiere el mejoramiento, la restauración. Ahora, el procesamiento de imágenes de color es cuando las imágenes como tal, en primera son de origen de color y en segunda estamos tratando de usar ese propio color para distinguir algo. En un congreso presentaron un proyecto que estaba en Italia y lo que hacían era, tomaban diferentes fotografías, creo que en ese entonces no era con drones, era fotografías normales, pero le tomaban fotografías a las diferentes iglesias en Italia, y lo que estaban tratando de encontrar es cierta tonalidad que pasa en la
parte de hasta arriba, en donde distinguen la erosión por la contaminación que se va dando en estas iglesias. Entonces, lo que hacían era que a través de los tonos de color se intentaba distinguir cierto patrón para saber qué tan dañada estaba una estructura de una iglesia. Entonces, ahí se valían del color para distinguir estos casos, ¿no? Lo que hace los wavelets es, hacen análisis a diferente resolución, es decir, imagínense que esta imagen se para en 4 partes y cada una de ellas se procesa. Y luego cada una de estas 4 partes se separa en 4 partes hasta que encuentran permítanme, cierta incidencia en estas análisis, y entonces pueden ellos trabajar, digamos que ciertas regiones y mejorar. Entonces, a eso se refiere multiresolución, porque trabaja diferentes cuadrículas y cada una de ellas se trabaja separadamente. La compresión de las imágenes, pues se refiere a que podríamos tomar una versión más simplificada para almacenar una imagen. Ahora, la compresión como tal tiene 2 opciones cuando ya se restaura. Una es que cuando yo la restauro, encuentro una imagen idéntica a la que yo almacené. A eso se le llama sin pérdida, ¿sale? Porque originalmente guardo unos valores y cuando la restauro, llego a los mismos valores, ¿ok? Entonces, esa sería una compresión sin pérdida. Y una compresión con pérdida es cuando yo hago una representación de una imagen, la restauro nuevamente, pero cuando yo llego acá y lo comparo con la original, tal vez de forma visual no encuentro tanta diferencia. La diferencia la encuentro cuando hago un cálculo numérico de esas 2 imágenes y las comparo, ¿ok? Entonces, a eso se refiere. Y el procesamiento morfológico es cuando es cuando puedo identificar dentro de la imagen regiones y las trabajo como si fueran conjuntos. Entonces, de tal manera que les puedo aplicar como intersección entre conjuntos, cuando yo quiero juntar regiones y esas cosas. Entonces, esta es de la Escuela de Minas en Francia, ellos son los pioneros, y todas estas que les estuve explicando, lo que nos da al final de este procesamiento, pues es otra imagen, en donde yo tengo la imagen restaurada, la imagen mejorada, la imagen comprimida, etcétera, ¿ok? Y a partir de aquí hacia abajo, la respuesta podría ser atributos. Entonces, por ejemplo, el procesamiento morfológico también se usa, ¿se acuerdan que les dije que se podían separar las diferentes regiones de las células? Uno de sus transformaciones se le llama el watershed, en donde cada una de esos puntos de las células se toma como un marcador, de tal manera que empezamos a inundar, y donde se juntan estas inundaciones, se dice que son las separaciones entre las células. Entonces, se hace separación. Y ahí lo que yo puedo obtener, pues sería resultados de estas secciones de la imagen. Bueno, la segmentación, por ejemplo, si yo lo que me interesa son los objetos que se están moviendo en una intersección, podría ser que esto, lo que me diera serían los carros, por ejemplo. Entonces, esa sección, ese segmento de la imagen, pues sería el carro. Luego, una representación y descripción. Esto ya es un nivel como más alto, en donde no solamente digo que se está moviendo este objeto, sino también le doy atributos y digo, este se refiere a un vehículo particular, o este se refiere a un vehículo de transporte, o este es un vehículo de transporte público. Entonces, no solamente se queda en segmentar esa sección, sino
también identificar alguna característica en la cual hayamos entrenado al sistema, ya sea dentro de un patrón y decir a qué patrón se refiere o qué dimensiones tiene o qué intensidad maneja, ¿ok? Y la parte de reconocimiento de objetos es cuando no solamente yo puedo identificar los objetos, sino clasificarlos dentro de una ¿cómo le llaman? Un conjunto y decir, tengo tantos de los objetos que son carros particulares, tengo tantos objetos en esta imagen que son transporte público y podría reconocer estos objetos, ¿ok? Y bueno, aquí en esta parte pues tenemos toda la base de conocimiento que nos permite hacer estas transformaciones que estoy manejando. Bueno, ahí les pongo un ejemplo de mejoramiento. Aquí les pongo una imagen factible de restaurarse, ¿ok? Ahora, como tal un sistema de procesamiento de imágenes, ¿qué va a tener? En la parte de hasta abajo, pues les decía el dominio del problema o el conocimiento de lo que nos dice qué es lo que es interesante de la imagen, esta parte de abajo. Luego tenemos el sensor, que es donde adquirimos la imagen, ya sea una fotografía de un microscopio, ya sea un dron que está volando y nos está mandando información, o una cámara web, etcétera, ¿no? Esa es la parte del sensor. Luego tenemos un hardware especializado para procesamiento de imágenes. En ocasiones está relacionado una cámara con un hardware que recibe la información y genera las imágenes. O bien podría ser simplemente el que recibe las imágenes generadas en el sensor, en esta parte, ¿no? Es decir, no siempre es el que materializa las imágenes, sino ya las podría recibir y solamente procesar. Luego llega la computadora. La computadora tiene un software que vamos a elaborar para procesamiento de imágenes. Tiene una parte donde puede almacenar toda la información, discos duros, discos extraíbles, etcétera. Tiene una forma en donde yo puedo desplegar, ya sea la pantalla o ya sea no sé, algún monitor asociado, etcétera. Y también tenemos respaldos de imágenes. Cuando estamos hablando de vigilancia, pues es mucha la información que se maneja. Normalmente se resguarda aquello que es de interés y entonces es lo que hacemos el respaldo, ¿no? Es decir, donde hay movimiento. Aquí tengo algún ejemplo de procesamiento de imágenes. En esta tomografía, lo que yo quiero identificar es esta parte que tiene que ver con un tumor. Entonces, ya cuando lo proceso, pues lo que obtengo es justamente dónde se encuentra y tal vez hasta las dimensiones, si es que puedo identificar dónde termina, ¿no? En la morfología matemática que les decía que tiene que ver con la teoría de conjuntos, empieza cuando se empieza a explorar allá en los años 60, y lo que se identificaba era cómo a través de esas fotografías identificar la parte completa de la luna, ¿no? Entonces, ¿dónde termina la parte iluminada y dónde está la parte oscura de la luna? ¿Ok? Ahora, la visión por computador es todo aquellas técnicas que nos permite que especifiquemos información que se está adquiriendo desde el mundo 3D. Es decir, es todo aquello que le permite a una computadora sensar lo que ocurre en el exterior. Y no solo eso, sino interpretar, por ejemplo, propiedades de profundidad, de distancia, etcétera, de las imágenes. El reconocimiento de patrones, les decía, es cuando yo tengo muchos objetos y yo puedo decir, bueno, estos pertenecen a un conjunto
y buscar los que pertenecen a este conjunto, que no los veo. Tal vez no haya, no sé, no alcanzo a distinguir. Estos sí, me imagino que son estos que están acá. Entonces yo puedo clasificar los objetos en diferentes conjuntos. ¿Ok? La estereoscopía se refiere a cuando yo tengo, ¿se acuerdan que les dije que cuando yo tomo una imagen X, Y y Z se transforman en U y B, que no tienen directamente relación con ellos, sino que son transformaciones de ellos? Entonces, a través de estereoscopía, yo puedo tomar dos fotografías de un mismo punto y entonces recuperar la profundidad de los objetos a través de qué tanto se mueve un punto. Entonces, imaginen que tomamos una imagen, lo tomo desde acá al objeto, dejo el objeto inmóvil, me modifico y ahora tomo desde acá. Entonces ya tengo dos imágenes de un mismo punto de vista que nos puede dar la profundidad de los objetos que estamos fotografiando. A eso se refiere. La detección del movimiento, bueno, si tenemos una intersección, podemos identificar cuál es el fondo, es decir, la imagen de ese punto en donde no hay nada de movimiento, ¿no? Eso sería. Y estos puntos que están aquí, pues serían los movimientos o los objetos encontrados en movimiento de ahí. El monitoreo automático se refiere a cuando está surgiendo algo que yo pudiera marcar aquellos eventos que no deberían de ocurrir. Esta es una fotografía de Constituyentes, este es Constituyentes, esta es la Alameda que está aquí. ¿Ustedes han pasado por ese punto? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, hay un movimiento que no está permitido, y es si tú vas por Pasteur, no puedes hacer esto e irte por Constituyentes, sino tienes que irte derecho y luego retornar y hacer esto, ¿no? Entonces, el monitoreo automático podría ser que identifique estos movimientos que hacen hacia acá y luego generemos la fotomulta, ¿verdad? Creo que eso está de moda. Ese podría ser. Y bueno, estos es de los libros en los que está basada esta presentación.